Cadena 3 presenta La Argentina Hoy. Sergio Supo entrevista a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política, del empresariado argentino, de la ciencia y tecnología, de la cultura, el arte y la comunicación. Bienvenidos a La Argentina Hoy. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de recibirlos aquí. Una tarde más en la Argentina Hoy. Hoy, viernes. Se termina la semana, pero no se terminó marzo todavía. Para muchos, el mes más largo de la historia de la humanidad. Marzo está terminando en medio de una turbulencia financiera, una especie de desconfianza sobre el valor del peso, sobre el valor del dólar, en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una prueba importante para la gestión de Javier Milei. Hoy viernes vamos a tener un entrevistado que protagoniza la política y la política económica en la Argentina, que en su momento fue socio político de Javier Milei, se distanciaron y luego se reconciliaron con un abrazo cuando Javier Milei se convirtió en presidente de la Nación. En un instante más, apenas después de esta brevísima separación, vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el diputado José Luis Esper. La Argentina Hoy. Bien, lo dijimos, íbamos a estar con el diputado José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto. El gusto de tenerte aquí en La Argentina Hoy en Cadena 3. José Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer, gracias por la entrevista, gracias por la charla. Un gran saludo a todos los oyentes de Cadena 3. José Luis, estamos atravesando un momento de turbulencias, de desconfianza en materia financiera. ¿Cómo caracterizás este momento? Hay gente que le pone mucho acento a la situación, la agrava, genera, te diría, mucho temor, preocupación, y otra gente que dice, no, tranquilo, la cosa se va a encauzar. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista político y fundamentalmente económico? Bueno, lo que vos mencionás sobre las tensiones financieras que se viven es un árbol que está dentro de un bosque que creo que es importante tenerlo en cuenta. El bosque es el programa económico que comenzó el 10 de diciembre de 2023, el encabezado por el presidente Milei. Es un programa económico que ha provocado algo extraordinario en la Argentina, que es no solo haber evitado la hiperinflación a la cual íbamos, como consecuencia del desastre que hizo el gobierno de Alberto Fernández sobre finales de 2023, para tratar infructuosamente de ganar las elecciones, sino que además ha logrado que la economía, ya a los 12 meses de haberse implementado ese programa económico, insisto, además de haber evitado una hiperinflación y haber derrumbado la tasa de inflación, ya estamos creciendo. Y se está creando empleo privado, están mejorando los salarios reales, la inflación no para de bajar. Argentina y las empresas están teniendo cada vez más acceso al crédito y al crédito internacional, las empresas, las familias. Hay una perspectiva muy favorable hacia adelante. Ahora, en el medio, sí, el camino hacia el lugar que nosotros queremos llevar a la Argentina, que es un lugar de prosperidad, no es una línea recta, es una línea que va para arriba, sobre la cual hay a veces bajones y a veces hay subidas por encima de esa línea recta que va para arriba. Es una especie de sinuoso camino hacia adelante. Bueno, estamos pasando por eso hoy. En materia financiera nada más, la economía sigue creciendo, se sigue generando empleo, siguen mejorando los salarios reales. Yo diría una tensión financiera en parte causada por algunas dudas, para mí con falta de fundamento total, sobre la política cambiaria en particular que se va a seguir cuando se termine de cerrar el acuerdo con el fondo, y ahí yo le quiero transmitir a todos nuestros oyentes la absoluta tranquilidad que no va a haber ninguna sorpresa con la política cambiaria. Acá nada va a cambiar a partir de que se termine de firmar el acuerdo con el fondo que se está negociando. No va a haber una devaluación, la gente tiene que quedarse muy, muy tranquila con ello.
Los anuncios que hizo secuencialmente el ministro Caputo, yo te diría los comentarios que hizo más que anuncios. El último anuncio sí fue el que hizo ayer sobre que el desembolso serían 20.000 millones de dólares. ¿Generaron alguna inquietud sobre cuál va a ser en definitiva el nuevo esquema cambiario, si vamos a salir del cepo más o menos inmediatamente? ¿Qué perspectiva tenés sobre eso, José Luis? Mira, a ver, tal cual lo dice el decreto, el de necesidad de urgencia que el presidente emitió para anunciar la aprobación del acuerdo con el fondo, yo diría, está clarito ahí en el decreto que el programa que Argentina está negociando con el fondo es un programa que tiene como objetivo dos cosas. Una, aumentar la cantidad de reservas del Banco Central para que el peso emitido por el Banco Central tenga mayor respaldo en dinero duro, cosa que la gente tenga más confianza en el peso, demande más pesos y eso ayude al proceso de desinflación que estamos viendo. Y el proceso de desinflación es clave para que la pobreza siga bajando junto con el crecimiento económico. Y el otro objetivo es tener más reservas también para terminar o salir lo más rápido posible del cepo cambiario. El cepo cambiario, el presidente ya lo dijo en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, se va a terminar como tarde el 1 de enero del año que viene, o sea, del año 2026. Pero dependiendo de la cantidad de dólares frescos, cash, rápido que recibamos como consecuencia del acuerdo con el fondo, se puede terminar mucho más rápido el cepo. Así que esos son los dos objetivos del Fondo Monetario. Ahora, la salida del cepo, que la gente lo tenga claro, no va a implicar ningún traumatismo, porque se va a salir del cepo dependiendo de la cantidad de dinero fresco, cash, constante y sonante que recibamos como consecuencia del acuerdo con el fondo. Uh-huh. No solo del fondo, sino de otros organismos internacionales que están participando del acuerdo, como el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento. Sí. Entonces, nada raro, nada contra la gente va a ocurrir, que se queden absolutamente tranquilos, que se queden absolutamente tranquilos. Te darás cuenta, porque vivís en ese universo, que el sistema político ha visto una oportunidad para salir a criticar, a cuestionar, a poner en duda. Por citarte el caso quizá más relevante, Cristina Kirchner acusó a Milei de hacer lo mismo, de prepararse para hacer lo mismo que hizo Macri con el primer crédito de casi 50.000 millones de dólares, que, dice Cristina, Macri se lo repartió y se lo fumó en vendiendo dólares. ¿Cómo responder a esa imputación que hace Cristina? Bueno, la primera cosa es que este acuerdo con el fondo que estamos negociando del gobierno del presidente Milei es un acuerdo inédito porque no se hace cuando uno acude al fondo como bombero porque se está incendiando, porque perdió el financiamiento que tenía para el déficit fiscal que tenía. Que eso es lo que ha ocurrido históricamente en Argentina. Se ha recurrido al fondo cuando el país se incendiaba. ¿Por qué se incendiaba? Porque nos dejaron colgados del pincel, porque nos dejaron de financiar, llegado un momento, el déficit fiscal. Nos cortaron el chorro, va. Ese ha sido la columna o el factor explicativo más importante de por qué se recurrió al fondo tantas veces, más de 20 veces en los últimos, desde que Argentina es miembro del fondo. Motivo por el cual el fondo siempre es mal visto en Argentina. Bueno, está bien. Es como echarle la culpa al bombero que te llenó los pocos pisos sanos de tu edificio que se estaba incendiando en lugar de ponerte a criticar al que prendió fuego el edificio. Bueno, uh-huh. Argentina, en lugar de hacer una autocrítica sobre por qué siempre recurría al fondo en situaciones críticas, ha preferido echarle la culpa al bombero y no al pirómano que manejaba la economía en ese momento. Este acuerdo es completamente diferente. Uh-huh. Este acuerdo se está firmando con el fondo, con superávit fiscal, con solidez de las cuentas públicas, la deuda pública está bajando en términos del producto, si vos querés este país se está desendeudando. Este acuerdo se hace para profundizar el proceso de baja de la tasa de inflación pensando en lo mejor para los pobres, porque el peor impuesto que hay para los pobres es la inflación, y para liberalizar lo más rápido posible el mercado de cambios. Nosotros como liberales que acompañamos al presidente Milei, el presidente Milei como jefe de ese proyecto es el primer liberal, así que nosotros odiamos al cepo, lo odiamos, no queremos que haya cepo, pero también
uno cuando hace política económica no está haciendo política económica en el pizarrón. La política económica se hace con la gente y por tanto uno tiene que tener mucho cuidado que cualquier liberalización de un mercado como el del dólar no impacte en el dólar, porque no impacte en la inflación en una economía que piensa con el dólar en la cabeza, ¿no? Entonces, esa es la primera aclaración antes de ir a la respuesta concreta a Cristina. Yo a Cristina lo que le diría, ella, como consecuencia de haber estado fuera del mercado de capitales porque estaba con la deuda defaulteada y la mantuvo en default, Argentina no podía colocar deuda para financiar el déficit fiscal que había durante Cristina. ¿Qué hizo Cristina? En lugar de bajar el déficit fiscal, cosa que nunca debería ocurrir, que haya déficit fiscal, pero mucho menos si perdiste el financiamiento. ¿Qué hizo ella? No bajó el déficit fiscal, a pesar de que perdió el financiamiento porque ella decidió estar en default junto a su ex maridito. Agarró el Banco Central, ¿te acordás de aquel gran escándalo de Redrado, prácticamente siendo echada por la fuerza policial de la presidencia del Banco Central? Cristina Kirchner pone a una esbirra de ella, Mercedes Marcó del Pont, y se fumaron todas las reservas del Banco Central. Por eso Macri, cuando asume en 2015, tiene que devaluar. Entonces, que Cristina nos venga a decir de lo malo de un acuerdo con el fondo, como estamos cerrando con el gobierno del presidente Milei, con superávit fiscal, o sea, sin endeudamiento neto, porque no hay manera de que aumente la deuda neta si hay superávit fiscal, está aumentando la deuda bruta porque tomamos deuda con el fondo, pero también estamos aumentando la reserva del Banco Central con dólares que emite la Reserva Federal Americana, un país extranjero. Entonces, tomamos una deuda externa con un ente extranjero como el fondo, pero nos quedamos con un activo externo que son los dólares emitidos por la Reserva Federal. La deuda neta no está aumentando porque no hay déficit fiscal. Todo lo contrario de lo que había con Cristina, que se fumó la Reserva del Banco Central, y yo en su momento escribí una columna que la refresqué ayer, el 25 de enero de 2015, algún tiempo después de lo que había hecho Cristina, que para mí lo que había hecho Cristina era un vaciamiento doloso del Banco Central. Se lo gastaron en la campaña electoral del 2015. Claro, básicamente. Claro, básicamente es eso. Durante el 2015, una parte del 2014, si yo no recuerdo mal, es lo que ocurrió. Sí, eso hicieron un desastre. A partir de que lo echan a Redrado, en los 5 años siguientes, 2010, 2015, se fumaron todas las reservas del Banco Central. Para mí fue un delito eso directamente, porque se lo hizo a sabiendas del quebranto del Banco Central y se lo hizo violando la Carta Orgánica del Banco Central. Por eso es un delito doloso, es un delito que se hace a sabiendas de que uno está violando la ley, ¿no? Estamos hablando con José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación. José Luis, yo vuelvo sobre la pregunta del levantamiento del cepo y sobre la aplicación del crédito del fondo. ¿Por qué? Porque en la memoria colectiva de la gente está la muchas veces imposibilidad de los estados, del Banco Central puntualmente, de enfrentar una eventual corrida cambiaria y una presión sobre las cotizaciones de las monedas. Si tenemos bajas reservas todavía y no vamos a usar esos 20.000 millones de dólares para eventualmente frenar una corrida, ¿cuáles son los recursos que ves a la mano del presidente Milei y del presidente del Banco Central, Bauzile, y del ministro Caputo para mantener la estabilidad cambiaria? Me refiero, por supuesto. Sí. Primero que no hay corrida cambiaria, que haya aumentado el dólar 15, 18% en los últimos días sin salida de depósitos, yo te diría... No, en eso coincido. Yo digo el riesgo de una eventual presión sostenida más adelante. Sí. La primera cosa importante para llevar tranquilidad objetiva a la gente. Yo, si te tuviera que decir que hay corrida, te digo que hay corrida, pero no hay corrida, pero ni por las tapas. Yo en ese sentido coincido con vos, no creo que haya corrida en este momento. Por ahora no hay. Sí. Ahora, sobre el acuerdo, este es un tema, no hay corrida. Vamos al acuerdo con el fondo. Mirá, toda la plata que nos desembolsa el fondo es de absoluta libre disponibilidad. O sea, los 20.000 millones de dólares, más los dólares adicionales que se consigan... del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo, también van a ser de libre disponibilidad. O sea, todo eso se va a poder sumar a las reservas y el Banco Central va a poder hacer lo que le plazca.
en el mercado de cambios. O sea, esa es la otra tranquilidad que hay que llevar a la gente. Acá no es que el fondo te lo da simplemente para que los muestres a los dólares, no, son de libre disponibilidad. Así que si hay necesidad de intervenir en el mercado de cambios, se intervendrá porque las reservas, insisto, son de libre disponibilidad, así que la gente no tiene ningún motivo para tener miedo sobre lo que pueda pasar con las tensiones cambiarias. Van a ser aplacadas, acalladas con el poder de fuego adicional que va a tener el Banco Central. Para tener una idea, haciendo números muy groseros, hoy las reservas del Banco Central, ponele, son 25.000 millones de dólares. La cantidad de dinero que el Banco Central ha emitido son otros 25.000 millones de dólares. O sea que por cada dólar que emitió el Banco Central, sin tomar en cuenta la deuda remunerada, que son 11.000 millones más, por cada dólar emitido hay un dólar de reserva. Está totalmente respaldado el dinero emitido por el Banco Central. Si vienen 25.000 millones de dólares que van a ser de libre disponibilidad, las reservas en este número conceptual podrían llegar a ser de 50.000 millones de dólares, con lo cual le duplicaríamos el respaldo que tiene el peso. Por lo tanto, no hay ninguna chance que haya una corrida, porque si apenas empezara la corrida con este poder de fuego que se duplica, se termina la corrida, que no la hay, insisto, ¿no? Ok. El presidente Milei, y desde distintos lugares, no solo desde el propio oficialismo, economistas que a veces, aunque acompañan al gobierno, suelen ser críticos o hacer algunas observaciones técnicas, advierten que es necesario seguir bajando el gasto público. Y que también una buena parte del grueso del gasto público, en términos generales, se logró bajar en forma consistente y muy fuerte el año pasado. ¿Dónde crees que tiene que atacar la baja del gasto público el presidente Milei? ¿Dónde se está atacando y dónde crees que debe continuar atacando la reducción del gasto del Estado Nacional? A ver, de nuevo, vamos al bosque para entender el árbol, que es tu pregunta. El gasto público, incluyendo los 3 niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, antes de la llegada del presidente Milei estaba en alrededor de 39 puntos del Producto Bruto Argentino. Es una medida habitual que los tamaños del Estado, o sea, el gasto público, se midan en términos de lo que el país produce todos los años. Es una medida internacional, pero se lo podría medir en términos de tonelada de soja, en términos de dólares, pero bueno, está muy estandarizado, está muy sotigrafiatada la noción de que una medida apropiada del gasto público es ponerlo en términos del Producto Bruto de ese país. En términos del Producto Bruto de la Argentina de 2023, antes que empezara el presidente Milei su proceso de ajuste de gasto público nacional, el gasto público estaba en 39 puntos del producto. A fin de 2024, o sea, hace poquito, era 6 puntos menos, en 33 quedó, de 39 a 33. Yo te diría ahí, de esa baja de 6 puntos del producto, tenés una baja de casi 5 puntos del producto a nivel nacional y 1 punto del producto en provincias. Claramente las provincias son las que más tienen que bajar el gasto público de acá en adelante. El presidente ya lo dijo 2 veces cuando presentó el Pacto de Mayo y cuando inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, que el gasto público consolidado, nación, provincia más municipios, tiene que volver a los niveles que alguna vez tuvo durante décadas en Argentina de 25 puntos del producto. Así que, por lo tanto, queda un adicional de 33 a 25 puntos del producto, de 8 puntos del producto para seguir bajándolo. Pero ahí las provincias son esencialmente las responsables de esa baja que falta todavía de 8 puntos del producto. Y ahora, ¿me permití una interrupción? Sí, simplemente te planteé perfecto, el bosque, está bien. Ahora seguís con la respuesta del árbol y del bosque. Dale. Por ejemplo, hay gobernadores como el gobernador Puyaro de Santa Fe, el gobernador de Córdoba, Yarlora, que ayer mismo en Santa Fe planteaban: nosotros ya hemos cumplido, tenemos superávit fiscal hace tiempo, y hemos cumplido con el Pacto de Mayo, y lo que necesitamos del gobierno es que nos vuelva a financiar obras públicas. O sea, lejos de plantearse una reducción del gasto público provincial, que es lo que estás haciendo notar, están doblando la apuesta para volver a pedir fondos nacionales. Te lo estoy haciendo, entonces, estoy haciendo una reducción, te estoy haciendo una síntesis muy brutal de lo que dijeron, pero más o menos vos sabés que están planteando eso. Sí, mira, la respuesta mía a los gobernadores es: no alcanza con tener superávit fiscal,
Acá la gente no da más de pagar impuestos, hay que seguir bajando el gasto público para tener mayor superávit fiscal, para comerse después ese superávit fiscal bajando impuestos y que la gente deje de ser la esclava del Estado que es hoy a nivel nacional, provincial y municipal. O sea, acá hay que ir por otra discusión, ok, eliminamos el déficit, fantástico, empezamos a tener superávit, mejor todavía, pero hay que aumentar muchísimo más el superávit para poder bajar impuestos y de esa manera se cumpla el objetivo final que el presidente Milei se ha planteado, que teniendo 25 puntos del producto de gasto público a nivel consolidado, podemos bajar de manera muy drástica la presión impositiva, que es lo que la gente está pidiendo a grito. La gente está recontrapodrida de pagar impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, los gobernadores y los intendentes que se pongan las pilas porque tienen que empezar a bajar las tasas también. Puntualmente respecto del Estado Nacional, por ejemplo, para bajar las retenciones, que es un reclamo que la zona central de la Argentina viene haciendo desde hace años, ¿dónde debería bajar el gasto público el Estado Nacional? ¿Dónde crees que hay oportunidades de reducir el gasto público? Se puede bajar el gasto público evitando el despilfarro, y mirá de lo que te voy a hablar ahora, a pesar de la miseria que cobran los jubilados y que de a poquito estamos saliendo de ese lugar con la política previsional del presidente Milei, el despilfarro y la pérdida de recursos que hay en el sistema previsional es total. Hay un aquelarre, es balcánico el sistema previsional argentino, porque no solo ya prácticamente la mitad de los jubilados se han jubilado a través de la moratoria, o sea, sin todos los aportes, motivo por el cual se cobran jubilaciones miserables porque el maná del cielo no existe. De algún lado tiene que salir la plata, y como la plata no es posible que salga de demasiados lados, por eso las jubilaciones son miserables, además de que son miserables porque la mitad de los trabajadores trabajan en negro y no pagan aportes, pero la cantidad de regímenes especiales que provocan filtraciones y pérdida de recursos y exceso de gasto de distintas cajas, de distintos sistemas jubilatorios es tan grande, y yo te diría ahí, poniendo orden, no hace falta bajar jubilaciones de ninguna manera, además sería de una crueldad extrema hacerlo, no hace falta ajustar jubilaciones, pero sí evitar las filtraciones y las enormes pérdidas de recursos por el aquelarre que es el sistema jubilatorio argentino. Ahí tenés por lo menos, a nivel nacional estoy hablando, entre 2 y 3 puntitos más para colaborar a bajar estos 8 que faltan, para que se cumpla el objetivo fijado por el presidente Milei de tener un gasto público de 25 puntos del producto. No quiero que termine la entrevista sin hablar un poquito de política. Están cerrando Tenemos que hablar de política. Bueno, tenemos que hablar de política. por eso te digo. Así que extendámosla un poco la nota. Dale. José Luis, están cerrando la lista hoy en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, con una dispersión muy grande, una falta de acuerdo más que visible entre los libertarios, el PRO y lo que quedaba de Juntos por el Cambio. ¿Vos creés que superada esta elección de la ciudad de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires, donde vos tenés tu militancia política y tu expectativa puesta también, creés que va a haber un acuerdo? ¿Que hay una conversación posible para que los libertarios, los sectores liberales como el que vos encabezás, el PRO, una parte del radicalismo eventualmente, etcétera, se pongan de acuerdo en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias como Córdoba, como Mendoza? Mirá, como todo aquello que me incumbe, dado el lugar que me toca, tan cercano al presidente, en la comisión más importante que tiene la Cámara de Diputados, y por el proyecto que tenemos junto con el presidente de ganar la provincia de Buenos Aires, hacer la reforma que él está haciendo a nivel nacional en la provincia también, tengo que ser extremadamente delicado. ¿En qué sentido? No opinar de aquello que no conozco mucho, por lo tanto me voy a concentrar en la provincia de Buenos Aires para darle respuesta a tu pregunta. Y ahí yo te diría, ahí total sintonía de que todos los que no participamos del engendro y de la maldición kirchnerista tenemos que estar juntos para ganar el kirchnerismo y comenzar a desalojarlo en el 25 y definitivamente de la provincia de Buenos Aires en el 27, empezando a gobernar con el liberalismo que representa el presidente Milei y hacer la misma transformación que se está haciendo a nivel nacional. De hecho, te cuento que mis equipos y yo también estamos trabajando ya con los equipos del presidente Milei, con todo su gabinete,
para ir macerando la reforma que hay que hacer en la provincia a partir de 2027, pensando en ganar las elecciones y cambiar a la provincia de Buenos Aires. Así que ya estamos con ese proyecto. Así que, y también a ese proyecto en su momento se van a incorporar todos aquellos que quieran cambiar a la provincia de Buenos Aires. Obviamente estamos hablando de toda la gente del PRO, particularmente con la cual tenemos una natural sintonía. Así que para mí en la provincia de Buenos Aires vamos a estar todos aquellos que queremos sacar al kirchnerismo encima y terminar con la maldición que ha significado para los bonaerenses. Y yo soy bonaerense, el Kicillof, el kirchnerismo, lo tenemos clarísimo eso. Usando la misma palabra que acaba de usar, maldición, ¿por qué parece una maldición gobernar la provincia de Buenos Aires? Parece una provincia ingobernable, a la que nunca le cierran las cuentas, a la que siempre le sobran los problemas. ¿Por qué crees que eso pasa? La pregunta también la podríamos hacer para nivel nacional. Yo recuerdo que antes que asumiera el presidente Milei se decía, repitiendo aquella famosa frase de Baglini, que era imposible hacer un ajuste de gasto público porque socialmente era intolerable y políticamente inviable también. Sin embargo, el presidente Milei hizo un ajuste, como decíamos antes, de 5 puntos del producto, de 6 que bajó el total del gasto, equilibró las cuentas, bajó la inflación, la economía está creciendo y tenemos un panorama muy auspicioso en materia electoral, los liberales, este año en todo el país. Así que yo te diría, lo mismo si lo hiciéramos en la provincia de Buenos Aires, se rompería el maleficio de que la provincia es ingobernable, así como se rompió el maleficio que a nivel nacional nunca se podía hacer un ajuste de gasto público como el presidente Milei hizo. Así que yo te diría, haciendo las cosas que hay que hacer en la provincia, avisando con tiempo las cosas que se van a hacer para ganar reputación, para tener mandato político, decirlo lo que vas a hacer en campaña, no tengo la menor duda que se va a volver a repetir el mismo fenómeno que a nivel nacional. Nadie creía posible un ajuste de gasto público de 5 puntos del producto y el presidente Milei lo hizo y cambió la historia económica de la Argentina. Lo mismo vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, los liberales, cuando la gobernemos a partir del 27. Si parece difícil gobernar la provincia de Buenos Aires, parece todavía más difícil gobernar la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, José Luis. Mira, el problema de la inseguridad arranca con la política, continúa con el resto de las cosas. Continúa con la justicia también, ¿no? Que es también responsable de lo que pasa liberando presos cuando deberían terminar en cárceles. Pero arriba de todo está la principal definición contra la seguridad o a favor de la inseguridad como Kicillof. Kicillof lo que decidió al adherir a la doctrina zafaronista por la cual el delincuente entra por una puerta y sale por la otra, o sea, la puerta giratoria, ha convertido a la provincia en un baño de sangre, entregando a la provincia a los delincuentes directamente. Kicillof, no me tiembla la voz al decirlo, es un asesino pasivo, te diría, porque directamente entregó la provincia a los delincuentes y a los narcos. Uh-huh. Entonces hay una decisión política, hacer la inversa de lo que está haciendo Kicillof, y yo tengo la decisión absolutamente tomada y consensuada con el gobierno nacional de que en la provincia hay que hacer exactamente la inversa de lo que está haciendo Kicillof a todo nivel. Uh-huh. Empezando por la inseguridad. Para la inseguridad es cárcel o bala con el delincuente, no es la puerta giratoria. El tipo que está cometiendo un delito, se le dice pare la mano desde la policía y si no para la mano es bala, no es puerta giratoria. Ahora, también hay que hacer reformas en materia policial. A la policía hay que pagarle salarios decentes, hay que darle chaleco que no estén vencidos, hay que darle patrullero que no sean un cascajo como son hoy, hay que hacerlos trabajar en comisarías que sean comisarías y no letrinas como hoy, tiene que haber alcaldías, tiene que haber más cárceles, y luego los jueces y los fiscales tienen que acompañar, pero también ahí hay que hacer reformas. Por ejemplo, hay que borrar del mapa que para el examen, para poder ser fiscal o ser juez en la provincia de Buenos Aires, vos tengas que saber toda la bibliografía de Zaffaroni porque es la que te toman en el examen. No, la bibliografía que tienen que estudiar los jueces y fiscales tiene que ser la bibliografía punitivista, no la bibliografía abolicionista de Zaffaroni.
En fin, después te podría contar otras cosas que hay que reformar. Hay que reformar el Código de Procedimiento Penal de la provincia, que permite hasta 12 excarcelaciones, cuando deberían ser no más de 3 o 4. Junto con el ministro Cunio Libarona, se está trabajando en llevar a la justicia penal con asiento en la provincia de Buenos Aires el sistema acusatorio, que es un sistema muy rápido, muy efectivo, es todo oral. El fiscal trabaja, investiga. Y en Córdoba se aplica y en varias provincias. En Córdoba se aplica, sí. Y en varias provincias. En la provincia ya se aplica para lo que es la justicia provincial. Cunio Libarona está tratando de llevar. La justicia federal, nacional. Para la justicia federal con asiento en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y eso también va a traer solución al problema de la inseguridad, que como te estoy diciendo es multicausal. Así que la manera en que encararemos el problema va a ser por ahí. José que Luis, la gente de Buenos Aires se quede tranquila, que cuando gobernemos los liberales de la provincia de Buenos Aires van a poder caminar tranquilos por la calle y los que van a tener que tener miedo son los delincuentes, al revés de lo que pasa hoy. Bien, nos quedamos sin tiempo, José Luis, con lo cual lo que te estoy diciendo es que seguramente en lo que queda del ciclo de la Argentina hoy, que no termina en todo el año, vamos a volver a conversar casi con seguridad contigo. Bueno. La nota no termina si no te pido algo, que es, y sobre todo ahora que es viernes y que viene el fin de semana, que nos recomiendes un libro que te gustaría que los oyentes de Cadena 3 Argentina en todo el país lean. Si me permitís, voy a recomendar un libro y una serie. Por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, el libro, acabo de terminar de leer, de un economista de Harvard, creo que era. Se llama Igualdad de Oportunidades, se llama John Roemer. Buenísimo, John Roemer, Igualdad de Oportunidades. Bien. Pero igualdad de oportunidades en serio, meritocrática, no la dádiva putrefacta kirchnerista, no, la verdadera igualdad de oportunidades que es. Y como miniserie, no voy a hacer, a lo mejor no soy original, pero la verdad que me impactó, es muy buena, tiene 4 capítulos solamente, se puede ver en un fin de semana, Adolescencia. Hay que ver esa película, que trata de una problemática que ayer cuando estuve en la tele con Débora Plager justo pasaron un video de un chico que fue con un machete a la escuela, un adolescente de 16 años, y esta miniserie Adolescencia trata justamente la problemática de los adolescentes, cuánto hay que seguirlos y cuidarlos y mucho. Te agradezco esta última recomendación. Hemos estado aquí en Cadena 3 en varios programas tratando precisamente lo que trata esa serie y lo que se desprende de esa serie, lo que nos toca mucho más de cerca de lo que nos parece. José Luis, el gusto de haber podido charlar con vos. Un placer. Como te dije antes, seguramente no va a ser la última oportunidad en la Argentina hoy va a ser un placer, que estemos en contacto. Contigo. Abrazo enorme. Placer. Gran saludo para toda la audiencia y para toda la producción. Abrazo grande. Chao. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina hoy. Final por hoy, final de la semana para la Argentina hoy. Llega como cada vez que termina la Argentina hoy, la cadena del gol con el submarino amarillo que comanda Claudio Giglioni, Mauricio Coccolo. Tengan ustedes un gran fin de semana. Abrazo grande. La Argentina hoy. Grandes entrevistas en Cadena 3.